Todos benditos hermanos en Cristo Jesús, en todo lugar en donde el Padre Todopoderoso, por su misericordia, permita su bendita palabra viva, porque Dios, bendito hermano y bendita hermana, el Creador de los cielos y de la tierra, sigue rogando, sigue en el planeta Tierra, sigue utilizando instrumentos para poder convencer mediante su bendita presencia del verdadero camino que lleva a la vida eterna. Así que bendito hermano y bendita hermana, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, y en mi corazón y en mis oraciones siempre están todas las naciones, sobre todas, bendito hermano y bendita hermana, con las que están padeciendo los principios de dolores de parto, donde ya lamentablemente en estos tiempos que nos ha tocado hay mucha lágrima, hay mucho dolor de parto, hay mucha confusión. Yo le pido que me acompañe en las oraciones para que Dios levante obreros como nuestro Señor Jesucristo nos lo encomendó, que a la verdad la mies era mucha, pero los obreros eran pocos. Yo le pido, bendito hermano, que nos unamos a rogarle y a suplicarle al Padre misericordia por todos aquellos que estén predestinados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que yo prosigo con estas benditas enseñanzas, continuando con el Evangelio de San Juan, desglosándolo versículo por versículo. Ayer nos quedamos en el capítulo 19, estamos viendo la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, todos los simbolismos, todas las enseñanzas que Dios nos deja, acomodando lo espiritual a lo espiritual el día de hoy, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí, y que este bendito camino también, este Vía Crucis y todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos deja como ejemplo, también nosotros espiritualmente, como se lo voy a ir explicando yo, qué significado tiene todo esto. También, benditos hermanos y benditas hermanas, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio su bendita presencia para poder hacer frente a toda la oposición y también dar nuestra vida para los que estén predestinados y para poder servir a los pies de Cristo. Bien, ayer nos quedamos en el versículo 11, fue el último que vimos, que respondiendo Jesús dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y claro que sí, ¿no? Yo ya le explicaba ayer, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante, que todos los presidentes, en todas las naciones, que toda autoridad que hay en el planeta Tierra, aunque no sean cristianos, es puesta por Dios. No hay coincidencias, no es que los masones maten a una persona que no quieren que esté, no es que hagan trampas en las elecciones, es que Dios sabe a quién va a poner, como yo le decía ayer, algo muy importante, para que todas sus profecías se vayan cumpliendo. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, si no le fuera dado del cielo, a Pilato le decía de arriba: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y también le digo, bendito hermano y bendita hermana, ponga mucha atención. Los masones, que representan el gobierno de todo el mundo, que está gobernando al ser humano, claro, Dios lo está permitiendo por la desobediencia del ser humano, por no querer saber de Dios, y por estar participando de guerras, de pestes, de hambres, porque el mismo gobierno causa el hambre, causa la inflación, causa todo lo que está pasando, para que se vayan cumpliendo las profecías de Dios. Pero yo le pregunto, ¿quién tendrá más pecado? ¿Ellos? ¿Que matan? ¿Que hacen guerras? ¿Que meten enfermedades? ¿O uno que es pueblo de Dios, que mata y hace a un lado al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que le pisotea, que pisotea su sangre y la tiene por inmunda, y que no cumple con el pacto después del conocimiento que se nos dio por medio del bautizo,
por medio de la presencia de Dios y por medio de esta bendita palabra viva? De cierto, le digo, bendito hermano y bendita hermana, que tiene peor pecado. Porque dice la palabra de Dios, más te hubiera valido no conocerme que haberme conocido y después haber regresado para atrás. Más pecado. ¿Y qué es, bendito hermano y bendita hermana? La bendita palabra nos enseña que tanto ellos como los impíos y los inicuos que transgredieron la ley de Dios se van a ir a un lago de fuego. Pero si usted ha estudiado bien la bendita palabra de Dios, hay niveles de sufrimiento en el lago de fuego. Y aquellos que tuvieron el privilegio de ser llamados y aceptar el pacto y lo transgredieron, se van a ir a un lugar más profundo del lago de fuego, en donde va a estar Satanás y una oscuridad total, que los otros niveles, que también es un sufrimiento bastante horrible. Porque ya está en el lago de fuego, ya es horrible. Le explico más o menos. Mire, yo tenía alguna ocasión, alguna enseñanza en la cárcel, en las prisiones, en donde ya entrar a la cárcel, pues ya es muy fuerte. Una persona que va a ir a la cárcel por algún delito que cometió, sabe que va a ir a padecer y que va a ir a sufrir, porque el encierro es horrible, y más si va a estar años. Ahora bien, dentro de la misma cárcel hay otro nivel de castigo para todos aquellos presos que tienen un mal comportamiento adentro, que se llama castigo, y que está en una parte muchas veces en reclusorios, en una parte baja, oscura, con celdas, donde los oprimen los mismos presos y los mismos guardias y les hacen la vida imposible ahí abajo. O sea, es otro nivel de sufrimiento. Sí, ya están sufriendo por estar en la cárcel, pero aquellos que hacen motines, que se pelean, que matan, que etcétera, que corrompen la ley de la institución de ahí adentro, bien, hay un castigo, bendito hermano y bendita hermana, que es un nivel más doloroso todavía. Así, más o menos le pongo una parábola, un ejemplo, una comparativa de lo que es o va a ser el lago de fuego. Ahora, por eso le dijo, tú tienes menos pecado que ellos, que mi pueblo que me va a entregar. Bien, dice en el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque tuvo temor, más temor, como le digo, ¿verdad? Se ve mucho más temor en una persona que no transgredió la ley de Dios, como estos que ya estaban cegados, que ya tenían un corazón endurecido, que ya tenían un velo por practicar el pecado, que una persona que no había tenido la oportunidad. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que desde el Antiguo Testamento nos deja un conocimiento Dios de que cuando Moisés nació en el tiempo del Éxodo, Faraón llegó a sus oídos que había nacido un libertador, que había nacido alguien que iba a libertad, alguien que iba a ser un rey, alguien que iba a gobernar al pueblo. Y mandó matar a todos los niños de 3 años para abajo, porque el que quería gobernar era Faraón. De igual manera, en el tiempo del César, Herodes, también cuando supo que había nacido el rey de los judíos, de igual manera quiso guardar el poder que tenía Roma y mandó matar a todos los niños de 3 años para abajo, y es cuando la profecía se cumple donde dice, Raquel llora por sus hijos. ¿Qué significa esto? Fíjese bien, el César, espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es Satanás el día de hoy. Así como Faraón en el Antiguo Testamento representaba a Satanás, así como Nabucodonosor en su momento representaba a Satanás, y así como la bendita palabra de Dios en toda historia viva
que viene en el Antiguo Testamento, siempre hay representaciones cuando la Biblia y cuando Dios nos enseña y tenemos el entendimiento para acomodar lo espiritual a lo espiritual. De igual manera, hoy hay dos señores bíblicamente y no podemos servir a dos señores porque vamos a terminar aborreciendo a uno. Está Satanás, llamado en la Biblia como Señor, y está también Jesucristo, llamado en la Biblia como Señor. Dos reyes, uno terrenal, que tiene su trono aquí abajo, que ofrece puras cosas a la carne, que ofrece puras cosas en contra de Dios, en contra de la obra de Dios. Y también tenemos, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, a nuestro rey que nos ofrece un campo y nos ofrece cosas espirituales. Entonces, fíjese bien, cuando Pilato estaban diciendo a su rey van a crucificar, ¿qué dijeron ellos? Fíjese bien, nosotros no tenemos un rey, no tenemos más rey que el César. El César, no eres amigo del César, todo el que se hace rey a César se opone. Ahora, si tú sueltas, fíjese bien, si tú, bueno, en otra parte vamos a ver más abajo, que decía, nosotros tenemos por rey al César, el pueblo de Dios. Viva el César, muera Cristo. Y así de igual manera, dice, si tú dejas vivir a este, y le voy a decir lo que hoy significa esto, hermano y hermana. Si nosotros hoy, como cristianos, decidimos dejar vivir a Cristo en nuestras vidas y no apartarlo, como ya le dije en enseñanzas pasadas, no apartarlo con la bendita palabra verdadera, que no nos moleste, que no nos estorba, entonces somos amigos de Dios. Pero si yo voy a una congregación a decir la verdad, a decir la palabra, y me dicen, si tú sigues predicando esto y sigues predicando a este, como decían los fariseos, no eres amigo de este rey, no eres amigo de Satanás. Que ellos no hablan de Satanás, piensan que Dios del cielo es su Dios, sin saber que están adorando al César, sin saber que están adorando a Satanás el día de hoy, y le están sirviendo a Satanás y no a Cristo Jesús. Toda la bendita palabra de Dios no es historia, hermano y hermana, como le he dicho. Toda la bendita palabra de Dios, todo lo que hizo Cristo, tiene hoy un camino y un entendimiento para nosotros el día de hoy. Así que de igual manera, en las congregaciones impías, en las congregaciones en donde Cristo Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, y rechinaban diente ya desde aquel entonces con la verdadera doctrina que venía de Dios por medio de Jesucristo. Hoy sigue pasando lo mismo, porque quisieron servir al Señor Cristo Jesús cuando se bautizaron, y también quisieron servir al otro Señor. Querían tener un pie con Dios y un pie en el mundo. Cristianos tibios. Y terminaron aborreciendo a Dios. Porque está escrito, bendito hermano y bendita hermana, que a los tibios Dios los iba a vomitar. Bien, y aquí estamos viendo esta profecía, ya desde aquel entonces, que le decían a Pilato, si tú sueltas a este rey y permites que gobierne, no eres amigo del César, porque él es el que está reinando, porque él es el que es el rey, no este. Y recuerde, bendito hermano, usted decide a qué voz escuchar, porque en Romanos dice que si nosotros obedecemos la voz extraña que habla a las concupiscencias de la carne y le hacemos caso y comemos del fruto, nos volvemos siervos de Satanás y pasa a ser nuestro Señor. Romanos 8, léalo bien. De igual manera, si usted le sirve a Cristo y es obediente a Cristo, su rey es Cristo y lo reconoce como Cristo y no al César, como estos querían reconocer a un gobernante romano como su autoridad. Esto pasa con el pecado. Bien,
Entonces Pilato, oyendo estas cosas, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, ahí donde estaban todos los judíos, pues ellos tenían, muchas veces se reunían ellos al consejo de ancianos y en un tribunal para poder tomar decisiones. Bueno, ahí se sentó este hombre llamado el Enlosado, porque todo tiene nombre. Recuerde que Pilato gobernaba en una de las ciudades de Jerusalén, de las aldeas. Igual Herodes, eran gobernantes de las aldeas de ahí, de lo que fue Jerusalén, antes de que entrara este imperio. Entonces ahí se sentó, ¿verdad? Y se sentó a meditar y a pensar, sobre todo en las palabras de Cristo. Fíjese bien, en el lugar llamado Enlosado y en hebreo que se llama Gábata. Bueno, era cuando se da todo esto, recuerde que ya vimos que era la preparación de la Pascua. Recuerde que esto fue en la Pascua. Recuerde que, de hecho, la Pascua, la última, la hizo Jesús de diferente manera, como ya lo explicamos en enseñanzas pasadas, en este nuevo pacto, en un aposento alto, que es conocido hoy como la última cena o la Santa Cena, ¿verdad? Que es un mandamiento también hacerla, pero todo con simbolismo espiritual. Entonces, ellos habían participado, era la última Pascua en la que Cristo Jesús participaba en carne y en persona con el pueblo de Dios, con el primer pueblo de Dios. Ahora, era la preparación de la Pascua. Recuerde que se tenía que cumplir la escritura proféticamente ya, porque ya había un día, había una hora, y fue exactamente cuando el primer pueblo en el tiempo del Éxodo, ese mismo día, esa misma hora fue cuando el pueblo salió en libertad de Egipto, cuando sacrifican el Cordero Pascual, como le decía yo en la enseñanza pasada. En esa misma hora, en ese mismo día, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Bien, entonces era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Recuerde que ya le había dicho yo que en el calendario judío se partía el horario en 4. La tercera hora, la primera hora de 6 de la mañana a 9 de la mañana. La sexta hora era de 9 de la mañana a 12 del mediodía. La tercera hora era de 12 a 3 de la tarde y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la tarde. Y ahí empezaba la noche. Y bueno, entonces, eran más o menos como las 12, la hora sexta, ¿verdad? Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Recuerde que más o menos la Biblia nos enseña que Jesús estuvo en la cruz como 3 horas y media, 3 horas, porque habla de las 2 tardes, de las 12 y de las 3, de la sexta hora y de la novena hora. Entonces, aquí dijo, ¿verdad? Después de que se sentó y estuvo meditando Pilato, después de un tiempo, se levantó y dijo, fíjese bien, he aquí, fíjate cómo dice, he aquí a vuestro rey. Claro que eso le reventaba a los judíos, pero ya le dije que estas palabras las ponía Dios en la boca, hermano. En la boca de ellos, en el corazón de ellos. No porque Pilato quisiera decir esto. He aquí, y efectivamente, Cristo Jesús, como la enseñanza que vimos ayer, es el rey hoy de los judíos. Pero ya le dije hoy quién es un verdadero judío. Pero ellos gritaron, fíjense bien, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, hoy, ¿qué es crucificar a Cristo? ¿Qué es decir, fuera, fuera? Que nosotros cuando traemos a Cristo adentro y a Dios adentro y llegamos a alguna congregación que a mí me ha pasado y empieza a hablar Dios y Cristo Jesús, de igual manera, fuera, fuera, hijo del diablo, este no es, no tiene cobertura, no tiene diploma, no tiene apoyo, no tiene nada, fuera con él, legalista, fuera. Y sin saber que al que están haciendo la afrenta es a Dios y a Cristo Jesús. Pero
Cristo Jesús por eso dijo, miren, vean, el mundo me va a aborrecer, me van a entregar mi mismo pueblo, conste que se los digo, a los que van a querer caminar, a los que van a cargar con la cruz, a los que van a predicar, habrá, conste que se los digo, porque así como a mí me persiguieron, van a ser con ustedes. Por causa de la verdad, por causa del amor. Bien, entonces, a un lado dice, crucifíquenle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, los principales, porque hoy también los que manejan en contra de Cristo las congregaciones del diablo y no de Dios, son los que se dicen hoy apóstoles falsos. No estoy hablando en general de todos, hermano y hermana. Habrá algunos, proféticamente en estos tiempos, que se guarden, pero son contados. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra profética a los que verdaderamente han huido de la tribulación que viene. Bien, dice, no tenemos más que un rey, el César. Y sí, efectivamente, como dijo Cristo Jesús, vuestro padre es el diablo, no es Dios, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, aquí bendito hermano y bendita hermana, un cristiano que hoy es el pueblo de Dios, como que eran judíos, como estos que tenían el pacto, y como muchos hoy que tienen el pacto, uno decide qué Señor va a tener, uno decide a quién va a adorar. Pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que si usted decide amar al rey de aquí abajo, amar al mundo, amar los deseos de la carne, va a terminar aborreciendo estas prédicas. Va a terminar aborreciendo las prédicas de Cristo y de Dios. Va a terminar aborreciendo y le van a zumbar los oídos y va a rechinar dientes y van a levantar contra los verdaderos siervos por cualquier medio contiendas y los van a difamar. Este es el fruto que se está llevando a cabo el día de hoy. Bien, y esto es proféticamente porque sirven al otro rey y no a Cristo Jesús. Fuera con Cristo, fuera con la cruz, fuera con ser rectos, fuera con ser perfectos, fuera con tener la imagen de Dios, fuera. A nosotros no nos gusta que se metan con nuestras cosas egocéntricas, con nuestros trabajos, con nuestras escuelas, con mi dinero, fuera con esa prédica, ¿ok? Recuerde que Satanás trajo todo eso y uno decide en qué mesa quiere comer, como ellos. Acuérdense que la bendita palabra siempre, no me voy a cansar de decirle, que tiene hoy enseñanza para vida o para muerte, para temor o para prevaricar, para burlarse. Dice en el versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces, ya cuando Pilato no vio de otra, lo entregó. Claro que en otras partes dice que él se lavó las manos ante Dios, porque él únicamente lo entregó y dijo, yo no mandé crucificarlo, yo nada más dije hagan con él lo que quieran. Si como gobernador les dije hagan con él, si ustedes quieren crucificar a su rey, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver aquí con ustedes. Bien, y crucificarle, claro que ya estaba escrito, ya le mencioné yo qué significa la crucifixión, bendito hermano. Recuerde que Jesús, yo le dejé de tarea que leyera el Salmo 22 para que entendiera que Dios es enemigo de la carne. Que proféticamente desde el Antiguo Testamento, con las ofrendas que Dios pedía al pueblo para perdón de los pecados y los sacrificios, la carne era consumida afuera, era quemada al fuego afuera, y que únicamente a la casa de Dios, al atrio donde estaba el arca de acacia, entraba la sangre. De igual manera ya preparaba Dios hoy. Cristo Jesús no entró en carne allá arriba, tuvo que ser crucificado para poder entrar a la presencia del Padre, ofrecerle su sangre. Y aquí es lo que vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, si Dios me lo permite y usted pone atención, hay muchísima sabiduría
en este Vía Crucis para lo que es el discipulado y para llegar a alcanzar el segundo bautizo, que es el ministerio, porque de una vez le voy diciendo para que pueda entender. En el discipulado, cuando yo soy llamado y por fe decidí y creí que soy un pecador y que el gobierno lo tiene el enemigo de Dios, y decidí cambiarme de las tinieblas a la luz, entonces empiezo a estar en manos del alfarero, empiezo a venir a un conocimiento que desconozco y que poco a poco la bendita palabra de Dios me va enseñando lo que es del César y lo que es de Dios, la vana manera de vivir, la cual recibí de todo el mundo y de los ancestros, de los gobiernos que siempre han gobernado al ser humano, y me empieza a dar entendimiento. Yo empiezo a creer en los primeros mandamientos, los empiezo a hacer, me empieza a dar un crecimiento Dios, porque Dios nada más puede dar el crecimiento. Va aumentando mi fe con cada mandamiento que me va dando, porque en cada mandamiento hay una promesa, y si yo ya hice 2 mandamientos o 3 y vi que Dios me respondió y vi la bendición de Dios, no voy a dudar en hacer el 3er mandamiento, el 4º, y estar recibiendo todas las promesas hasta que después de 2 o 3 o 4 años, según la mansedumbre y según como usted haya puesto su confianza y su rapidez y su diligencia a las cosas de Dios, eso representa todo el Vía Crucis. Eso representa ir cargando con mi cruz en el discipulado. Eso representa que ya no me puedo apartar ni a la derecha ni a la izquierda por la multitud de gente que vamos a ver que había a los lados. Eso representa que si usted como discípulo empieza a hacer eso, va a recibir burlas, va a recibir abucheos, va a recibir hoy golpes, pero espirituales. Y por qué no, también físicos, según la nación o el país donde esté. Usted va a caminar y eso es el camino. Eso es también lo que dijo Cristo. Tomen su cruz y síganme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora le voy adelantando también para que pueda entender, porque vamos a empezar lo que es el Vía Crucis. ¿Por qué fue en el Gólgota? ¿Por qué fue en la calavera? Uno en hebreo y otro en griego. Que era un pequeño cerro, un pequeño monte. ¿Por qué tuvo que ser ahí? ¿Por qué no fue en Jerusalén? ¿Por qué tuvo que salir de Jerusalén? Y no estaba muy lejos, ¿verdad? Porque estaba pegado a la ciudad, el Gólgota. Ahora científicamente no se sabe con exactitud en dónde fue, pero a mí qué me importa. Otra cosa, hermano y hermana, ¿verdad? A mí qué me importa en dónde fue. Yo no voy a predicar, ¿verdad? Vayan a Jerusalén a caminar en Tierra Santa y a caminar sobre la sal, y vayan y llévense del Monte de los Olivos un olivo para que esté bendecido. Esa es pura idolatría. Porque nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. La de aquí abajo está maldecida por Dios. La de aquí abajo va a ser destruida en Apocalipsis, va a ser partida, va a ser destruido el 3er templo. Ahí ya no está Dios, bendito hermano y bendita hermana. Por eso yo le digo, yo no hablo mal de los judíos. Primeramente Dios vino a ese pueblo, y si usted como cristiano está orando por ellos, y cuando tiene la oportunidad de ver uno, predíquele, si es que está capacitado y si es un verdadero siervo de Dios, para que mediante el Espíritu Santo lo vaya a convencer, vaya, porque es un mandamiento. El Señor vino primeramente a los judíos, primeramente a su pueblo. Y recuerden Apocalipsis, ¿qué cree? A los que han leído, en los 7 años de la gran tribulación después del arrebatamiento, viene a escoger a 144,000 judíos de carne para sellarlos y para utilizarlos en el Evangelio en los últimos años que vienen para el ser humano. Pero ese es otra enseñanza. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ahorita se me fue porque me quedé ahí, déjame ver. Ok, le entregaron crucificándole y tomaron a Jesús y le llevaron. Entonces yo le comentaba, ¿verdad?
de la crucifixión, porque tuvo que ser afuera de Jerusalén. Y en el Antiguo Testamento, los sacrificios que Dios pedía y los sumos sacerdotes, que eran los encargados de ejecutar al animalito, lo hacían fuera de lo que era el templo, afuera, porque la carne, entró el pecado al mundo, mi carne estaba contaminada, mi carne no puede entrar en la presencia de Dios, ya como una sombra de lo que iba a venir. Y entonces el discipulado es quemar la carne. Y en el discipulado, yo no puedo entrar al ministerio, no puedo entrar a tener una comunión personal con Dios mientras no haya terminado el discipulado. Así le explico, como el libro de Ruth, bendito hermano y bendita hermana. Usted lee el libro de Ruth, que son 5 capítulos. Recuerde que Ruth representa a la iglesia. Yo no voy a enchuecar la palabra, sino a explicarla espiritualmente. Y Orfa representa también proféticamente a las iglesias apóstatas. Recuerde que para poder entrar a Jerusalén y salieron de Moab, que es el mundo, que representa el mundo, mediante Noemí, que representa el Espíritu Santo, y el que convence y el que nos va alejando de Moab, el que nos va alejando del mundo, que ese es el discipulado. Muchos como Orfa salieron de Moab, fueron guiadas por el Espíritu Santo, pero cuando muchas veces nos prueba Dios y nos dice, mira, regresa para atrás y permite a Satanás, yo ya no les puedo dar casas, yo ya no te puedo dar hijos, regresa y regresa. Orfa le dio el beso traidor y regresó como muchos, pero Ruth le dijo, no me digas que regrese, porque tu Dios va a ser mi Dios, donde tú mueras yo voy a morir, tu pueblo va a ser mi pueblo, y yo estoy dispuesta a seguirte hasta la muerte. Ahí está, bendito hermano. Entonces Ruth pasa a un lugar ya con un crecimiento en donde encuentra la presencia de Dios por medio de vos. Y empieza a trabajar en un campo, que eso ya es el ministerio. No con un diploma, no con un papel, no, sino en fuego, en el desierto, en el horno donde estuvieron los amigos de Daniel. A ver si es cierto que alcanzó usted el nivel. A ver si es cierto que aguantó el fuego. A ver si es cierto que tuvo fe y no se le quemó ningún solo cabello. Porque tuvo fe que Cristo Jesús estaba en medio y no lo negó con la idolatría ni para adorar a Satanás. A ver si es cierto. Entonces no es con una escuela teológica. No, es en el fuego. Y una vez que terminé mi discipulado, yo ya no soy un ser de carne, entonces soy una nueva criatura, entonces alcancé la espiritualidad, entonces alcancé la imagen de Dios y puedo entrar a la casa de Dios con mi sangre, que es mi vida, para servirle hasta que venga Cristo Jesús de tiempo completo, sin ningún deseo de la carne, sin ninguna mesa de Satanás. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que maravilloso es el camino de Dios cuando se entiende. Maravilloso es el plan divino que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús cuando hay santidad, porque el precio es de usted, no es del Maestro, no es de Dios, no es del Espíritu Santo. No, el precio es la credulidad, que usted tenga fe para que el Espíritu Santo le ayude a discernir todas estas cosas divinas que son espirituales. Entonces usted termina el discipulado y ¿qué cree? El segundo bautizo, entonces representa que lo alcen en la cruz, que derrame su sangre para todos los que Dios va a permitir mandarle a su vida, para derramar su vida, su tiempo a ellos y decir como Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, porque yo ya soy un ministro para dar la vida, y porque recuerde, en el ministerio, en la casa de Dios, que hoy es el templo, no hecho por manos humanas, sino por fe y mediante el poder de Dios y de Cristo Jesús, que vino a levantar un templo en los seres humanos para que Dios habitase, hay un precio. Todo el Vía Crucis, cargar con mi cruz, no desmayar. Otra cosa muy importante, bendito hermano y bendita hermana, antes de ir
a este Vía Crucis, quiero decirle que ninguno de los evangelios, ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, habla que Jesús haya tenido ninguna caída. El catolicismo, y no sé si algún representante loco, hijo del diablo, crea o predique eso, porque bíblicamente la palabra caída significa pecado. Como dice la palabra, que Lucifer, ese querubín precioso que Dios hizo arriba, dice que cayó como un rayo del cielo. Y quiero decirle, bendito hermano, que bíblicamente la palabra caída o la palabra rayo significa Satanás, significa regresar abajo, regresar al mundo. Entonces, la Biblia siempre es espiritual. Nuestro Señor no tuvo ninguna caída. Lo que sí es que vamos a ver que salió un hombre llamado de Cirene y que le dijeron, ayúdale, que va a representar también la ayuda de la iglesia, el día de hoy, la ayuda unánime entre los hermanos que vamos cargando la cruz, para que, como dicen Corintios, lleven las cargas los unos a los otros. Y si alguien te pide llevar la carga 1 milla, llévala 2, porque tengo con quién. Recuerde que dicen Proverbios, que el lazo de 3 es más difícil de romper que 1, hablando de la familia, hablando de la ayuda idónea, hablando de la iglesia. Recuerde que también dice Dios que donde van 2 o 3 en el desierto, si uno cae, el otro le va a ayudar. Así dice la palabra, que pongamos nuestros dones en provecho común y que llevemos las cargas los unos de los otros. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que representa, que Cristo Jesús iba a dejar ayuda para todos los que quieran cargar con la cruz y ayudar en la obra de Dios, que Cristo Jesús dijo, el que quiera seguirme, les dejo el camino, porque es el único camino para llegar al Padre. No hay otro camino. Yo espero que este breve resumen que le hice lo haya entendido, bendito hermano y bendita hermana. Y si no, puedo darme el tiempo, no aquí, sino personalmente por vía telefónica o personalmente si usted vive en México, para darle y fortalecer esta enseñanza desde el Antiguo Testamento de lo que yo le estoy hablando, que venía como una sombra. Bien. Entonces, bien, fue entregado nuestro Señor Jesucristo, tomaron pues a Jesús y le llevaron a crucificar. Dice en el versículo 17, y aquí está, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo el Gólgota. Y le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, la cruz representa simbólicamente el instrumento que si yo lo tomo como discípulo, ya no puedo apartarme, ya no puedo regresar para atrás, tengo que tener mi vista llena, mi mirada puesta a llegar al Gólgota, a la calavera, que yo sé que va a ser en el mundo donde voy a cargar mi cruz, voy a estar a la derecha y a la derecha y a la izquierda rodeado de gente que se va a estar burlando, que me va a estar haciendo la vida de cuadritos, burlándose, pero que yo con fe no voy a dejar la cruz, que es todo el discipulado, que es la prueba que Dios nos va a poner a ver si somos dignos de ser crucificados juntamente con Cristo, que ya es el ministerio, que es el segundo bautizo, que es una muerte total. Recuerde, el primer bautizo, claro que es una muerte por fe, es una separación por el Evangelio del pecado y del mundo, y de ahí Cristo Jesús dijo, fíjese bien, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahí está. Entonces la cruz representa que llevo una carga y un compromiso que debo de cumplir, donde no me puedo apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Y, como dijo Pablo, corran con paciencia la carrera, puesta la vista en el galardón. ¿Y sabe cuál es el galardón? No es la vida eterna. El galardón es mi ministerio, porque con el ministerio voy a la vida eterna. Mucha atención. No como discípulo voy a la vida eterna, no. A menos
Que usted tenga un año y esté cargando con la cruz y venga Cristo y lo oye así, entonces se va. Pero si usted ya tiene 13 o 14 años y no ha llegado al sacerdocio, tenga cuidado, bendito hermano y bendita hermana. Porque el pase para la vida eterna es llegar a la estatura del varón perfecto, es llegar a ser un rey y un sacerdote, formado por Dios y no por el hombre, puesto por Dios y no por el hombre, cuando fue probado en el desierto 40 días, que representa todo el tiempo que usted necesita para ser probado en el horno de fuego y no se le haya quemado ningún solo cabello y que no haya servido a la estatua de Nabucodonosor, que hoy es Satanás. Entonces, viene el segundo bautizo. Cuando ya vio Dios que usted ya no está en la carne, cuando ya ve Dios que usted está cumpliendo todos los mandamientos y que ya puede caminar en el mar, que es el mundo, entonces Dios lo pone como representante para abogar, para interceder, para dar su vida por las ovejas. Bien, entonces yo espero que Dios esté dando a entender por medio mío. Bueno, y él cargando su cruz. Aquí está el ejemplo. Salió. Estaba en Jerusalén. Salió. Y es muy importante porque nosotros, el campo que nos trajo fue el mundo. Y nosotros tenemos que trabajar y con ejemplo en el mundo, ¿verdad? De cargar con la cruz y que la gente se burle o nos diga y que vean el poder de Dios. Nosotros, que no nos desviamos, que vamos como ovejas enmudecidas, nada más llevando salvación, enmudecidas, y vamos con la vista puesta, como el buey que trilla, no mira para atrás, sino el buey que trilla va con el objetivo de terminar su obra. Entonces salió, como yo le dije, en el primer pacto, las ovejitas tenían que ser sacrificadas afuera del tabernáculo. Y recuerde que en Jerusalén estaba el arca estaba el templo, estaba la cortina. Bueno, salió a un lugar llamado Calavera, en griego y en hebreo, Gólgota. Ahí salió. Bueno, bien. Cristo Jesús, claro que en este evangelio no es tan expresivo todo el Vía Crucis. Mateo es más expresivo, Lucas es más expresivo cuando habla del que lo va a ayudar. También habla de que en el camino, esto es muy importante que ponga atención, según San Lucas o San Marcos, no recuerdo cuál de los dos, pero dice que en el camino le ofrecieron vinagre con hiel mezclada y él no la quiso, que cuando la probó la escupió. Pero también vamos a ver en San Juan cómo se acepta otro. Le voy a explicar de una vez para no hacernos bolas y que usted sepa. Por eso es muy importante leer los 4 evangelios y meditarlos. Y sobre todo no pecar, porque si peca nunca va a tener entendimiento de la información que Dios le quiere dar para el temor y para saber lo que nos va a acontecer. Según uno de los evangelios, cuando Cristo Jesús iba en este Vía Crucis, le ofrecieron vinagre, que no es el vinagre que nosotros conocemos hoy para la comida o para limpiar ventanas, no es ese vinagre de manzana o ese vinagre blanco, sino en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 6 o 10, por ahí viene, en donde dice que el pueblo no tendría que tomar ni vino, ni sidra, ni vinagre. Que vinagre era una preparación precisamente para hacer vino. Y era amargo. Pero era un vino para emborrachar, para tomar. Ahora bien, la palabra de Dios dice que cuando Cristo Jesús iba, tenían vinagre con hiel. Y aquí vamos a ver en San Juan que no era hiel. Ahorita voy a explicar cuando lleguemos a ese versículo, que cuando él bebe, porque aquí en San Juan sí bebe,
porque muchos dicen que la Biblia se contradice, más bien son pecadores y no la meditan ni la leen. Porque también Cristo Jesús así le decía al primer pueblo, lean, lean, escudriñen, porque las Escrituras dan testimonio de la verdad. Entonces, yo lo digo para gloria de Dios y para vida de usted, no para gloria del hombre, hermano y hermana. Porque la sabiduría de Dios no es mía. Recuerde, nunca gloria al hombre. Esta sabiduría que Dios me está permitiendo no es mía, es prestada. Y yo me regocijo en esta sabiduría que me ha traído vida y se la quiero transmitir también para que usted vaya y la reparta también, conforme es. Bien, la hiel era una planta que era una droga como el opio. Se cree que probablemente pudo haber sido opio, ¿verdad? Y que la revolvían con vino y que se practicaba en las crucifixiones paganas para que la persona que iba sufriendo de cierta manera tuviera una anestesia, un medicamento, porque también la utilizaban como medicamento la hiel. Y el vino, pues usted sabe que también es un remedio para, como si no hay anestesia, muchas veces cuando no habían doctores en la guerra, a las personas que tenían un balazo y que no había anestesia, los embriagaban para abrirles y operarlos. Bien. Entonces, Cristo Jesús cuando prueba ese vinagre y se dio cuenta que tenía hiel, que tenía una sustancia, la escupió. Pero me voy adelantando, un poquito para que cuando lleguemos a ese punto usted sepa discernir el porqué. Nosotros no necesitamos la ayuda para mi cuerpo y para poder cargar con la cruz el padecimiento y el sufrimiento de nada de lo que hay aquí abajo, sino solamente la presencia de Dios y el Espíritu Santo para no desmayar. Porque el Espíritu Santo representa bíblicamente al Todopoderoso, en donde nos da valentía y en donde podemos aguantar latigazos, en donde podemos aguantar desprecios, en donde podemos aguantar cárceles, en donde podemos aguantar toda clase de sufrimiento mediante la presencia de Dios, sin necesitar ni del desmayo, que es también una defensa para el cuerpo. Por eso la palabra de Dios también nos dice, no desmayéis, no desmayéis, no desmayen. Que Cristo Jesús también, con todo el padecimiento en el cuerpo, en los clavos, los latigazos, era para que este hombre se desmayara del dolor, que es una defensa del cuerpo cuando hay mucho dolor y es un descanso cuando uno se desmaya. Pero ¿qué nos enseña Dios, hermano y hermana? Que el Todopoderoso dentro de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted le tiene miedo a la cruz? ¿Usted le tiene miedo al Vía Crucis? ¿Usted le tiene miedo a lo que va a padecer? ¿A que el mundo lo va a aborrecer? ¿A que el mundo lo va a hacer a un lado? No tiene el Espíritu Santo, no tiene fe. Pero así como David tenía la unción de Dios y fue a enfrentar a un gigante, cuando todo el pueblo de Dios estaba muerto de miedo, y en 40 días ninguno levantó la mano para ir a hacerle frente a ese gigante que hoy representa a Satanás, el Vía Crucis, la cruz, David dijo, ¿por qué vienes a turbar al pueblo de Dios incircunciso? Y ahí está, bendito hermano, la presencia de Dios. Ninguno de los que estaban ahí había sido ungido más que David. Ya también profetizando Dios, que la carne es débil, pero con Dios lo podemos todo lo que vamos a enfrentar. Bueno, entonces me adelanté para poderle decir cuando lleguemos que aquí en San Juan, efectivamente con una esponja, sí bebe Cristo un vinagre, pero no con hiel. Eso ahorita lo vamos a ver, que es otra flor. Bien, y cuando lleguemos le voy a explicar ahí. Pero dice entonces, ¿verdad? Allí le crucificaron en el Gólgota y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Aquí también, bendito hermano y bendita hermana, tengo que hacer mucho alto,
porque lamentablemente en este tipo de versículos hay muchas doctrinas que tienen diferentes opiniones a las enseñanzas que Dios nos quiere dar. Entonces aquí también está profetizando, porque muchos dicen, oiga, si en el momento me arrepiento, puedo ser salvo por este versículo bíblico, y no se trata de eso. Aunque yo le digo, mire hermano, una persona que esté a punto de morir, todavía ecuánime, y que nunca haya tenido la oportunidad del Evangelio, de ser llamado varias veces, y que haya rechazado el Evangelio, pero una persona que nunca tuvo la oportunidad y en el hecho de muerte llega alguien a predicarle el Evangelio de Jesucristo y en ese momento se arrepiente, claro que puede ser salvo. Pero si esa persona tuvo muchas oportunidades para poderse arrepentir y dijo, no tengo tiempo, ahorita por favor no, tengo otra religión, no, y por más que se le dijo, no quiso, y al último momento, no, porque yo le digo algo, bíblicamente todos tenemos un momento en que Cristo Jesús manda a un siervo verdadero para tocarle a la puerta y llamarle. Y dice en Apocalipsis, mira que llamo a la puerta, si alguien escucha mi voz y me abre, entraré en él, comeré con él, cenaré con él y él conmigo. Dios tiene predestinado el tiempo de cada uno. A mí me llamó a los 42 años por su bendita gloria, y por su bendita gloria y su misericordia, tuve un corazón para aceptarlo voluntariamente, para meditar y para entregarme en él. Pero muchos no lo quisieron hacer. Ahora, ¿qué van a representar estos que son crucificados juntamente con él? Bíblicamente y espiritualmente. Va a representar las iglesias que hoy llegaron a tener un crecimiento espiritual, llegaron a la meta. Yo no puedo decir nombres, pero yo conozco representantes que hace 30 o 40 años que todavía viven y que a mí me ha maravillado cómo los ha dejado Dios por medio de Satanás, por haber hecho afrenta al Espíritu de gracia y lo que predican y cómo los dejó Dios y cómo predicaban hace 20 o 30 años. Me ha maravillado y he constatado que la palabra es verdadera. Bueno, llegaron algún día, terminaron su discipulado, llegaron a ser puestos por Dios en el ministerio, pero hicieron afrenta al Espíritu de gracia como Judas. Cambiaron la gloria de Dios por el engaño de Satanás, por el poder. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que le ofreció Satanás a Jesús, la última tentación. Que cuando un representante que terminó, mire, cuando usted se va discipulando, llega Satanás y no le ofrece todo. Le ofrece seducciones que llaman la atención y que lo pueden desviar. Pero cuando llega usted a la cima, Satanás ofrece todo. Satanás ofrece celo millonario. Satanás como Adán y como a Eva. Satanás le ofrece todo. Es su última arma. Y muchos en estos tiempos han caído proféticamente, porque así lo dijo Jesús en San Mateo 25, que dice que en los últimos tiempos, aún los escogidos, no los llamados, aún los escogidos, si fuera posible, serían engañados. Y ya le dije, bendito hermano, si usted ha dado un seguimiento verdadero, sabe de lo que estoy hablando, de todos estos grandes apóstoles y pastores que hoy están en tele, que hoy están en congregaciones de miles, que hoy están en YouTube y tienen millones de visitas y que son millonarios, que hace 20 o 30 años, no hablo de todos, pero sí de la mayoría, eran siervos verdaderos y hicieron afrenta. Eso va a representar el que está al lado de Cristo, y el otro va a representar proféticamente el que verdaderamente está humillado, reconociendo que en su cuerpo fue un pecador, reconociendo y que nunca se le olvidó de dónde nos sacó Dios, quiénes éramos antes, hijos del diablo, pecadores por ignorancia, pero que Cristo Jesús nunca pecó. Y que así como nunca pecó Cristo Jesús, aún así
dio la vida por nosotros y se crucificó. Bueno, yo espero que vayamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Porque recuerde, vamos a meditar, Jesús en medio. Jesús es el mediador. Desde el Antiguo Testamento, en medio del Edén, estaba el árbol de la vida. En Apocalipsis, en medio del paraíso que nos promete Dios, está el árbol de la vida. Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús dijo que iba a estar en medio de su iglesia siempre. Amén. Cristo Jesús en medio. De todo tiene simbolismo. En una cruz también, crucificados. Por eso Pablo dijo, porque con Cristo estoy juntamente, fíjense, juntamente crucificado. Pero no todos. Los que estén crucificados, los que hayan dejado el mundo, son leales. Porque Judas, de cierta manera, estaba crucificado, ¿sí? Desde el momento en que dejó el mundo. Porque Judas no regresó al mundo. Judas también dejó, como Pedro, como los discípulos que siguieron a Cristo, dejó todo. Dejó absolutamente todo. Pero recuerde, no por salir del mundo, ya estoy del otro lado, porque yo salgo del mundo, pero tengo que serle fiel a Cristo. ¿Y Judas? Entonces hoy hay muchos representantes que probablemente no hagan lo que hace el mundo totalmente, pero hacen otras cosas peores. Son ladrones, homicidas, que ya hemos hablado de eso en enseñanzas pasadas. Entonces mire, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, esta inscripción que puso Pilato por medio de Dios, que es INRI, que nosotros hemos visto la inscripción que estaba en 3 lenguas de aquel entonces, que era la griega, era la romana y era la hebrea, porque en las 3 lenguas Pilato puso Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y esas 3 lenguas porque eran las que más comunes eran en aquel entonces. Recuerde que estaban los griegos, que fue un imperio antes de que llegara Jesucristo, que oprimió también al pueblo de Dios durante muchos años. Estaban los romanos que vinieron después y que estaba en ese entonces el imperio sobre el pueblo de Dios. Y también estaba el hebreo, palio, que todavía se hablaba en aquel entonces. En esas 3 inscripciones se puso Jesús, Salvador. Jesús significa Salvador. Nazareno, que ya también expliqué en enseñanzas pasadas lo que era un nazareno, como Sansón, como Samuel, que no se cortaban el cabello, que estaban sujetos a Dios. Yo espero que haya puesto atención si es que ha dado un seguimiento a estas enseñanzas, ¿sí? De los judíos, que ya también lo expliqué. Porque, ¿por quién estaba escrito? ¿Por Pilato? No. Recuerde que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué dice en 1 de Pedro? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ningún hombre habló, sino que todos los, por su propia cuenta, sino que todos los hombres que Dios utilizó para escribir la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, que nunca la profecía fue traída por voluntad propia. Bien, y esta es una profecía. ¿Recuerda la bendita oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz? Por los que tenía y por los que habríamos de venir, para que fuéramos uno con Él y uno con su Padre. Recuerde también que Cristo Jesús es la cabeza de su pueblo, que es la cabeza de los judíos, que es la cabeza de los que hoy no somos judíos por la carne y ni por la circuncisión hecha por mano humana, sino por la del corazón. Bueno, ese es nuestro Rey. Eso es lo que está profetizando, y esto es lo que le dio rabia al primer pueblo.
Y muchos de los judíos, dice en el 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, el Gólgota, por eso yo le decía que estaba muy cerca de la ciudad. Ahí nos vamos dando cuenta del Vía Crucis también, y recuerde que nosotros también estamos muy cerca de la ciudad celestial, que el tiempo que nos ha dado Dios, dice, este breve sufrimiento que ustedes van a tener, su vida es como humo, su vida es muy breve aquí, no es nada comparable con lo que van a recibir. Está cerquita de la ciudad. Vayan a padecer, vayan a cargar con la cruz, vayan a colgarse a la cruz, fuera que es el mundo, y van a estar en el lugar celestial eternamente. Bueno, estaba cerca. Dice, y muchos de los judíos que leyeron este título cuando fue crucificado Cristo en el Gólgota o en la calavera, porque el lugar donde estaba Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, que era el lenguaje de Roma, latín. Y regresaron, o bien estaba Pilato ahí, pero yo creo que regresaron y le dijeron a Pilato, oye Pilato, los principales sacerdotes fueron y le dijeron, oye Pilato, de los judíos, le dijeron los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. No escribas que es el rey de los judíos, sino que él dijo, y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire, todos los que hemos llegado a la cruz de Cristo Jesús, todos los que hemos llegado arriba, no puestos por el hombre, y que decimos que somos hijos de Dios, ellos nos dicen que son hijos de Dios, dicen que son puestos por Dios, pero no, la verdad la tenemos nosotros. De igual manera, le decían a Pilato, dijo soy rey de los judíos, mas no pongas el rey de los judíos. Y bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido el tiempo. Si Dios lo permite, mañana este versículo lo ampliaremos un poquito más. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Y aquí, como usted sabe, antier tuvimos un terremoto en México, 7.7. Pues bueno, nosotros tenemos siempre la fe en Dios, que todo lo que son principios de parto y lo que está profetizado, nosotros, el pueblo de Dios, los que están en la cruz, los que estamos en santidad, estamos en Gosén. Estamos en Egipto, pero estamos protegidos por Dios. Así que por la gloria de Dios, estamos y seguiremos. Gracias a Dios no hubo mucha catástrofe en este terremoto, pero lo que sí es que a nivel mundial están pasando muchas desgracias. Así que un abrazo y les mando el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.